En este e-learning te ofrecemos información importante sobre la medición de la humedad y presentamos distintos métodos de medición. El aire puede absorber una cierta cantidad de agua hasta que se satura de vapor. En un recipiente cerrado, hay un volumen de aire sobre un volumen de agua, ambos a una temperatura de 20 grados. A esta temperatura, el aire puede contener hasta 17,3 gramos de agua por metro cúbico en forma de vapor. El contenido de vapor de agua, es decir, la cantidad de agua en relación con el volumen de aire, se denomina humedad absoluta. El diagrama muestra la curva de saturación de vapor, que representa la humedad absoluta máxima en función de la temperatura. Por ejemplo, si el aire se calienta hasta 25 grados, puede absorber más humedad. Tras alcanzar el equilibrio, habrá 23,1 gramos de vapor por metro cúbico. Si el aire se enfría de nuevo a 20 grados, se produce sobresaturación, parte del vapor se condensa y se vuelve a alcanzar una humedad absoluta de 17,3 gramos por metro cúbico. En sistemas abiertos, como el entorno natural, el aire rara vez está completamente saturado. Si se sobresatura, el vapor de agua se condensa y se producen precipitaciones. Si está subsaturado, puede seguir absorbiendo humedad. La relación entre la humedad real y la máxima posible se denomina humedad relativa. Por ejemplo, a 15 grados, el aire puede contener 12,8 gramos de humedad por metro cúbico. Si contiene realmente 6,4 gramos por metro cúbico, la humedad relativa es del 50%. En la mayoría de aplicaciones, la humedad relativa es la magnitud más relevante. Algunos ejemplos son la climatización de edificios, los procesos de secado o los procesos de maduración en la industria alimentaria. Incluso los equipos de medición más sencillos pueden medir la humedad relativa. Otras magnitudes, como la humedad absoluta, pueden calcularse a partir de la temperatura mediante relaciones matemáticas, aunque requieren instrumentación más compleja. A continuación, se describen otras dos magnitudes derivadas de la humedad relativa y la temperatura. Cuando el aire se enfría, el vapor de agua se condensa a una temperatura determinada. Esta temperatura se denomina punto de rocío. En ocasiones, niveles de humedad muy bajos se expresan también mediante esta magnitud. Por ejemplo, si el aire está a 30 grados con una humedad absoluta de 2,3 gramos por metro cúbico, el punto de rocío es de menos 10 grados. El punto de rocío es, por tanto, otra medida del contenido de humedad del aire y puede mostrarse en el equipo de medición. La entalpía específica describe el contenido energético de un gas. Esta magnitud permite determinar cuánta energía es necesario aportar o extraer para llevar el aire desde unas condiciones iniciales de temperatura y humedad hasta unas condiciones objetivo. En el ejemplo, hay un volumen de aire a 20 grados y una humedad relativa del 35%. Para alcanzar 50 grados y una humedad relativa del 70%, además de añadir humedad, es necesario aportar 167,6 kilojulios por kilogramo de energía. En la mayoría de los casos, se utiliza el método capacitivo para medir la humedad. Un sensor de humedad capacitivo es, básicamente, un condensador cuyo dieléctrico está formado por una capa de polímero higroscópico. Este dieléctrico absorbe o libera humedad en función del aire ambiente hasta alcanzar el equilibrio. El contenido de humedad modifica la constante dieléctrica del material, lo que cambia la capacidad del condensador. La electrónica asociada determina la humedad a partir de esa capacitancia. Este principio es adecuado para la mayoría de aplicaciones. Sin embargo, en rangos de humedad elevados solo puede utilizarse con equipos especiales. Además, debido a la reducida superficie de medición, el sistema es sensible a la contaminación del medio. En ambientes con alta humedad o aire contaminado, puede ser más adecuado el método higrométrico. Este método emplea una fibra cuya longitud varía en función de la humedad.
Un sistema mecánico transmite este cambio a un indicador o a un potenciómetro. En el caso del potenciómetro, la señal de salida estándar está entre 100 y 138,5 ohmios, equivalente a una señal PT100. Estos sistemas pueden conectarse a equipos de evaluación para sensores PT100 y representar una humedad relativa de 0 a 100% en ese rango de resistencia. Estos sistemas solo miden la humedad relativa, no magnitudes derivadas. No requieren alimentación eléctrica y son adecuados para aplicaciones sencillas como hidrostatos de bajo coste. Sin embargo, no pueden utilizarse en gases muy calientes ni en condiciones de baja humedad. Además, presentan una respuesta relativamente lenta y solo son adecuados para velocidades de aire limitadas. La medición de humedad en aire contaminado o agresivo puede realizarse mediante el método psicrométrico. El término procede del griego y hace referencia al frío. Este método se basa en que el agua se evapora más rápidamente en aire seco, provocando un mayor enfriamiento. El psicrómetro utiliza dos termómetros y puede medir en un rango de 5 a 95 grados. Uno mide la temperatura de bulbo seco, es decir, la temperatura del aire ambiente. El otro mide la temperatura de bulbo húmedo y está envuelto en una mecha empapada en agua. Debido a la evaporación, este sensor se enfría hasta alcanzar una temperatura de equilibrio más baja. La diferencia entre ambas temperaturas se denomina diferencia psicrométrica y aumenta cuanto más seco está el aire. Ambos sensores están conectados a una unidad de evaluación que calcula la humedad relativa a partir de la temperatura de bulbo seco y de la diferencia psicrométrica. En los equipos de campo Yumo, esto se realiza mediante funciones matemáticas integradas. Este método es muy robusto y ofrece buena precisión en rangos de humedad bajos y medios. Sin embargo, resulta menos preciso en humedades altas, ya que apenas se produce enfriamiento. Además, la instalación es relativamente compleja, ya que suele requerir un flujo de aire definido mediante un ventilador. También necesita mantenimiento, como el control del nivel de agua y la sustitución de la mecha. Toda la información sobre nuestros seminarios, webinars, e-learnings y libros técnicos está disponible en nuestra página web. ¡Hasta la próxima!